Muy Luego, bien. a partir de ahora, será publicado. Se hará público, ¿no? Público, Yo sí. venía a hacer la redacción de mis vacaciones, porque como hoy es el primer día de colegio, mi primer día de colegio, me habían dicho que el primer día de colegio se hacen redacciones de... Es que me lo han dicho, porque yo no me acuerdo. O sea, A mí no me como soy interesa. tan viejo ya, no No me, quiero hablar de ti, que desde luego ni me acuerdo de cómo fue mi primer día de clase, ¿no? Y este año sabes que la vuelta a clase se ha convertido en el culebrón del verano, ¿no? y lo que queda, compañero, y lo que Y lo queda. que queda, ¿no? Llevan 120 colegios ya y vamos 120. una semana. En un par de meses cierran todos los colegios. Ahora, no seas agorero, no empecemos con esa película. Pero bueno, dale a grabar al bicho ese que tienes para la radio y empezamos a hablar justamente de eso, ¿no? Sí, vale. Si te empeñas en contar tu vida, Exacto. Eras una vez pero que sepas que a mí no me interesa nada, ¿eh? mi vida o la vuelta al colegio. La vuelta al colegio. Pero no me cuentes tu vida, ni la de tu primo, ni la de tu prima, ni la de tu abuela, Es muy ni... Con interesante. perdón, ¿eh? Con perdón, porque Es no muy sé. interesante la vida de mi abuela, sobre todo. Pero Porque bueno, eso se le cuenta a los amigos, pues, delante de una cerveza en el bar y tal. y tú, amigo mío, no eres, así que eres mi jefe, como mucho, con lo cual. No me- Es ahí que si tu tía, tu compañero, tu compañera, qué tal y qué cual, que eso a los oyentes de la radio les importa un bledo. Qué va, qué va. Así, de la radio, precisamente, como a todo el mundo, tú sabes que el chisme, el bochinche, el lío, el cotilleo, el salseo, que se le llama hoy día así en plan moderno, es justamente lo que es irresistible en este momento en todo lo que tenga que ver con medios de comunicación y redes sociales. Les encanta saber de la vida privada de la gente con la que comparten un ratillo, ¿no? Todos los días, ¿no? A través de las ondas o a través de las redes sociales, ¿no? Una pena, una lástima. Para Sí, los porque tienes una vida muy aburrida. Una lástima para ambos los dos, para los que les interesa y para los que la cuentan. En fin, Bueno, pues cuando quieras empezamos con lo de la ¿empezamos radio. en la radio? Sí, señor. Muy bien. Carlos Montonto, muy buenos días. ¿Cuánto tiempo sin verle a usted y sin oírle? Es un Buenos placer. días. Buenos días. Estaba yo aquí contándote a micro cerrado que quería empezar saludando a todas las oyentas y a todos los oyentes de la emisora y también, bueno, pues que me habían dicho, que yo ya no me acuerdo, soy demasiado viejuno para eso, que como primer día de clase, de la vuelta al cole, pues que tenía que tenerme preparado una redacción sobre mis vacaciones. Y entonces yo os iba a contar mis vacaciones en Venus, porque adelantándome a lo que la NASA o quien sea ha descubierto, los astrónomos han descubierto que parece ser que hay vida inteligente en el planeta Venus, o han descubierto rastros de vida en el planeta Venus. Yo he dicho, bueno, pues si había algún rastro de vida inteligente, no os preocupéis que ya voy yo primero y me la cargo. Y entonces, pues, en esas estamos, en el dime y el direte, ¿no? Que es el salseo de la vida que se ha producido en torno a, el mundo se va a acabar cuando llevemos a los niños al colegio, que ha sido la serpiente de verano informativa que nos ha tenido entretenidos, sobre todo los últimos 15 días del mes de agosto y lo que llevamos del mes de septiembre con las previsiones catastrofistas de que el mundo se acaba, como digo, porque hay que llevar a los niños al colegio y mañana todos los colegios cerrados y los niños enfermos y si no contagiarán a la yaya y total las PCR esas para qué valen y esas cosas que nos han tenido tan, entre comillas, divertidos durante estas últimas semanas. Me gusta el gesto. ¿Te gusta, no? El sí. Claro, claro que sí. No, ha sido muy gracioso porque este país, como es un país muy de pandereta en muchas cosas, tiene una velocidad de cambio de la opinión pública tremenda. Es decir, estos augurios catastrofistas se oían por todas partes, entre otras cosas en el entorno del profesorado principalmente, que era de donde procedía. Pues he estado cenando con unos profesores, amigos míos, y me han dicho que no estamos preparados para nada, lo cual en parte es cierto, a la hora de poder volver a coger los
niños al colegio, que hasta el último momento no ha habido unas instrucciones claras de lo que había que hacer y no hacer, si según la comunidad autónoma los padres tenían que tomarles el control de temperatura a los niños o se lo tomaban directamente en el colegio, o en los dos casos, que qué se va a hacer cuando haya positivos asintomáticos, que qué se va a hacer cuando haya profesores que den positivo, pero sin un sistema claro de relevos o de sustituciones, como de hecho se ha demostrado ya que es muy endeble, es decir, que soplas un poquito y se caen los palos de sombrajo en materia de educación pública cuando hay que hacer, cuando hay bajas masivas o por lo menos en un cierto número y no hay profesores suficientes para las sustituciones. Entonces se creó un caldo de cultivo que, por arte de Birli Birloque, pareció deshacerse como un azucarillo en el momento que se supo que en la clase del colegio de la ilustre y amada infanta Leonor, pues resulta que habían dado positivo. ¿Cómo puede Hostia, ser? toma ya. La justicia no sabemos si será igual para todos, sobre todo para su abuelo, pero desde luego la enfermedad parece que no hace distinciones entre Casa Real y no Casa Real, ¿no? No es a la infanta Leonor a la que se le detectó el positivo, pero sí hubo, como sabéis, un positivo en su clase. Y entonces, pues con esa chanza, ese gracejo popular que nos caracteriza, pues empezaron rápidamente los memes, los chistes y todo lo que se había estado dramatizando tremendamente hasta ese momento, de pronto, por arte de magia, se desdramatizó. Yo recuerdo múltiples preocupaciones de padres que decían, pues a mí, si me obligan a llevar a mis hijos al colegio, yo no los pienso llevar, y que se atrevan a traerlos, y si tengo que ir a la cárcel, voy, como el Cid Campeador, ¿no? Bueno, pues, ya, pues, no, mire usted, nadie le ha obligado a llevar a los niños al colegio, piénselo un poco dos veces antes de no llevarlos, porque igual a quien está perjudicando es a su propio hijo, porque está quedándose atrás en el ciclo formativo. Y eso, sobre todo en ciertas edades, es especialmente grave. Los chavales lo han encajado con una cierta pues, tranquilidad. Es decir, si es molesto, claro, tener que estar con mascarilla es molesto. Ya no quiero decir en aquellas aulas tipo barracón que se han tenido que montar, que ahora todavía la temperatura acompaña. Por ejemplo, eso es un hecho bastante característico de la comunidad autónoma valenciana, ¿no? Que han recurrido bastante a ese sistema. En otros lugares, no me imagino en Burgos o en Zaragoza, con el frío que hace en invierno, los chavales en barracones es decir, con las ventanas abiertas, porque es que se exigen una serie de pautas de ventilación, ¿no? Va a ser bastante complicado de ver, incluso también aquí, ¿no? Como sea, el caso es que ya la semana anterior tuvimos una especie de prueba-ensayo con los chavales de infantil, ¿no? Creo que son los primeros que entraron y ya el grueso entraba en el día de ayer y bueno, creo que todo el mundo ha asumido ya que efectivamente va a haber positivos, sobre todo de los docentes, que hasta el momento parece que son el origen principal de contagios o de positivos en la educación, que eso va a suponer, pues, sobre todo cuando sean alumnos, pues confinamientos preventivos durante o cuarentenas durante 15 días, pero muy segmentados. Se trata precisamente que sean lo más segmentados posibles y que el mundo no se acaba, es decir, que la mayor parte de los alumnos van a poder seguir acudiendo a clase, por lo menos de momento. Ya veremos cuando llegue, que ese seguramente sea el pico más peligroso, el momento de las gripes y de los enfriamientos, cuando lleguen los fríos, pero que no era para tanto, no era el fin del mundo, no fue el fin del mundo la semana pasada con los chavalines de primaria y no está siendo el fin del mundo, por lo menos que se sepa hasta el día de hoy, ¿no? 120 colegios afectados hasta ahora. Bueno, como en Francia ha habido no sé cuántos, y como es bastante lógico y estadísticamente hablando era bastante previsible que efectivamente hubiera pues casos concretos de clases concretas o de alumnos concretos que obligan a cerrar o profesores concretos que obligan a cerrar una determinada escuela, pero no estamos hablando de una determinada escuela, no, una determinada clase o un determinado grupo de alumnos, pero no estamos hablando en ningún caso
de que la COVID-19 suponga la necesidad de suspender de manera colectiva el sistema educativo de un país, que es algo muy grave, muy serio, y que cuando la gente dice que no hay garantías, no, vamos a ver, garantías hay. Otra cosa es que se ejecuten mal, en primer lugar, que esto es uno de nuestros graves defectos como país, que disponemos de una serie de medios, de recursos, de leyes, pero luego los cumplimos como los cumplimos, y no hablo solamente de la ciudadanía en general, que también tiene su parte, sino de aquellos que están encargados por ley de hacer cumplir la ley, ¿no? Y que son los primeros que muchas veces no la cumplen, ¿no? O sea, que garantías, a ver las haylas, como las brujas, como las meigas, que tú de eso sabes un montón. Pero desde luego, He sido brujo. pero desde luego lo que me parecía, y por eso quería empezar hablando justamente hoy a la vuelta de temporada de la vuelta al cole, que, a ver, con todas las lógicas precauciones y preocupaciones, ahora ya hablando en serio, de cualquier familiar o cualquier madre o cualquier padre respecto de sus hijos, también es verdad, y de ciertas dotes, de dosis de improvisación, que sin ninguna duda eran francamente mejorables, no supone en ningún caso la COVID-19, al menos de momento, insisto, hasta que lleguen los rigores del invierno, un peligro real de cierre de toda la educación en masa de un país, que eso sí que sería un elemento de perturbación gravísimo, sobre todo porque, fíjate, en el año 1976, tan lejos como entonces, tras la muerte de Franco, el gobernador civil de Barcelona tuvo que cerrar debido precisamente a las manifestaciones anarquistas y los conflictos de orden público que había en la ciudad condal. Entonces tuvo que cerrar por completo las universidades de Barcelona. Eso supuso, hablo del último caso que yo recuerde de una suspensión colectiva de todo un curso completo en materia de educación en este país, ¿no? Yo no conozco otro caso, aparte de ese, que recuerde históricamente. Y eso supuso un grave problema para todos los chavales y las chavalas que se vieron de pronto retrasados un curso por ley respecto al que les correspondía, con lo que supone de pérdida de oportunidades de trabajo, con lo que supone de pérdida de competitividad respecto de los cursos con los que se acumulaban, con lo que supone de gasto para las familias que ya se había iniciado en aquel caso, porque esto se produjo en enero, es decir, llegaron hasta Navidades y ya directamente de Navidades no salieron, ¿no? Ya decidieron cerrar las universidades, ¿no? Entonces, no es una solución esa del cierre colectivo de los colegios de ninguna de las maneras que sea asumible. No está justificada desde el punto de vista de los positivos que se puedan estar dando, y lo que evidentemente habrá que hacer es tratar de cumplir, ejecutar bien, tanto por parte de las direcciones de los colegios, como de los docentes, como de los padres, como de los alumnos, ejecutar lo mejor posible esas medidas de distanciamiento, esas medidas de seguridad, esos controles de temperatura, esas tomas de PCRs cuando procedan, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a ser menos alarmistas y más prácticos. Donde, Carlos, está habiendo fallos que ya han denunciado gente, ¿no? Es decir, está claro que las niñas y los niños pequeños suelen pasar la enfermedad o la infección de una manera más leve, a veces asintomática, pero son grandes vectores de transmisión. Y estos niños y niñas se juntan con sus papis, que pueden estar ya por los 40, en Y algunos con casos, sus abuelos. y son personal ya, en fin, no de riesgo, pero pueden tener patologías previas. Y no digamos ya los abuelos y las abuelas de esos niños y esas niñas. Entonces el riesgo no está tanto en los niños que se puedan infectar, pasarla como una infección leve, salvo excepciones, sino en la transmisión al resto de la familia. Y ahí es donde han empezado a denunciar ya alguna gente los problemas. Es decir, que no se hacen las PCRs a los contactos directos, que no se hacen los PCRs al papá, a la mamá y a la hermanita, casos concretos he Claro, conocido, que sí que pero han no, al niño porque era positivo en el colegio, han cerrado el grupo, pero a la hermanita del niño y al papá del niño y a la mamá del niño no les han dicho nada de hacerse una PCR, ni de seguirlos, ni absolutamente nada. Y eso ha sucedido aquí y en Valencia. Así que, como tú decías muy bien, tenemos muy bien planificado, escrito sobre los papeles, está todo normativizado, pero después a la hora de cumplirlo o ponerlo en práctica es otra cosa y ahí ya está pero bien. no dramaticemos.
evidentemente que hay que exigir a las autoridades que correspondan, con todo el peso no solamente de la opinión pública, sino de la misma ley, el cumplimiento eficaz de esas garantías de las que, bueno, pues se han planificado y se han dispuesto. Y si hay que cambiarlas o mejorarlas, pues evidentemente habrá que hacerlo. Pero no dramaticemos, no es imposible ni incompatible en la situación de pandemia actual llevar a cabo la escolarización y educación obligatoria masiva y colectiva que corresponde a un país como este, ¿no? Entonces yo quería lanzar ese mensaje para un poco no En eso confundir tienes las toda la cosas. razón, Carlos, volvemos a lo mismo, en eso tienes toda la razón. Coincido contigo en todo, pero después cuando se dan los casos de alumnos, alumnas positivos, hay que seguir lo que dice la norma. Es decir, si el nene ha tenido un positivo, su hermanita, que convive con él, debe de hacerse una PCR. Y al papá y a la mamá también. Y a los contactos familiares. Pero Indudablemente, por si no se supuesto. hace, si no se hace, Pues por eso digo que habrá que exigirlo no solamente a quien le corresponde hacerlo, no solamente a nivel de opinión pública, sino también utilizando las vías legales que correspondan. Por supuesto, es que una cosa no quita la otra. Pero bueno, esto era una pincelada solo para sí, iniciar la temporada, porque y nos ha hemos coincidido. triplicado, y casi hemos triplicado el minutaje de tu guión, ¿eh? Sí, Porque no, bueno, claro, pero bueno, ya lo recortaremos por otro lado, ¿no? Si quieres, un poco que ahora que hemos diferenciado de lo que es una psicosis generalizada de hace unas semanas a lo que, en donde hay que poner el dedo en la llaga, pues sentado queda y vamos a ver cómo van evolucionando las cosas en materia de educación, que es desde luego un tema muy sensible, como no podía ser de otra manera para cualquier sociedad, ¿no? muy bien. ¿Qué quieres que pasemos? ¿A hablar de kitchen, de presupuestos o de ocupas? Tú tienes la opción. Te lo digo por los tiempos, porque Bueno, si quieres pasamos a hablar de Cupas directamente, porque ese ha sido otro de los culebrones del verano y luego ya nos metemos en faena de alta política, entre comillas, que ya hemos visto lo baja política que puede llegar a ser viendo las transcripciones del sumario de la Kitchen, ¿no? Mm, Pero podríamos hablar, sí, del otro gran culebrón de las últimas semanas, no, de los últimos años. Lo que pasa es que de una manera muy significativa han pisado el acelerador determinadas televisiones y determinados periódicos durante estos últimos meses también, convirtiéndolo en otro de los grandes culebrones del verano, que ha sido la criminalización de la ocupación, un día sí y otro también, en los telediarios de las televisiones privadas principalmente, pero también de periódicos, y esto viene muy de lejos, sobre todo en el caso de Cataluña con el periódico La Vanguardia, mm. o periódicos muy, bueno, que ya sabemos que tienen un sesgo amarillista muy evidente, como son El Mundo y El Confidencial en ciertos casos, ¿Pero tú y crees, como Carlos, que ha sido digitales. casualidad y porque ellos han decidido como medios de comunicación ocuparse del tema o porque esto viene teledirigido y Bueno, desde... hay varias cosas que cabría mencionar ahí. La primera es que ¿tú has visto lo que cuentan? Pues yo lo que has visto lo que cuentan, no te creas nada. Es todo mentira. Todo mentira. Los oyentes me están escuchando, las oyentes me están escuchando. Lo que veis en los medios de comunicación en materia de ocupación es todo mentira. Empezando porque a lo que te presentan como ocupación no es una ocupación. ¿Eh? En Radio Clara, perdona que te corte, reclamaban el otro día que ya que ibas a estar hoy aquí, pues distinguieras o nos informara, como la mayoría de la gente sabe que eres abogado, distinguiéramos entre ocupación, allanamiento y otras cuestiones relacionadas con el tema, Sí, etcétera. Eh, claro, pues a eso iba. Alta. ¿Por qué he dicho que es mentira? Porque para empezar, se presenta como ocupación lo que no es una ocupación, A lo ver. que es bien un allanamiento de morada o bien una usurpación, que este es el término clave que se confunde permanentemente. Porque la ocupación, señores, es decir, la utilización de un espacio donde no se puede probar el estado de posesión del propietario, porque una cosa es ser propietario y otra cosa es realizar una posesión efectiva de tu propiedad, bien porque la haces por ti mismo, tú estás ocupando el espacio, bien porque a través de un título jurídico como por ejemplo un arrendamiento o una autorización, no
estás cediendo ese uso que te corresponde a ti como propietario, cuando ese uso no se está produciendo, no hay un uso eficaz, efectivo de la posesión, no se está utilizando el inmueble, y es el caso de edificios abandonados durante muchísimo tiempo, de bancos, de fondos buitres, de grandes tenedores de patrimonio, que pueden ser sociedades mercantiles, que pueden ser fundaciones, que pueden ser incluso propietarios particulares. Eso no es un delito. No es un delito, es una cuestión civil. Y aquí viene el quid de la cuestión. La ocupación en sí misma, que es justamente lo que yo acabo de contar, la utilización u ocupación de un espacio donde su situación de posesión efectiva por parte de su propietario no se da, y ese ha sido siempre el objeto del movimiento Ocupa, la utilización de esos espacios. Es decir, no es que yo bajaba por el pan y cuando volvía me habían ocupado mi casa, que es lo que nos están contando los telediarios. Sí, sí. Eso ha sido siempre eh, un movimiento legal. Legal no quiere decir legítimo, que se desviaba siempre a la vía civil. Por eso es que generalmente la policía no podía desocupar de manera inmediata el inmueble y tardaba un tiempo en ventilar, que se ventilara civilmente a través de las acciones que el propietario tenía que entablar para recuperar la posesión, siempre y cuando se demostrara que efectivamente tú, el ocupante, sí que estaba manteniendo una posesión efectiva de ese inmueble. Mm. Esto suponía que en algunos casos, como sabemos, en centros sociales ocupados, en centros sociales autogestionados, podían pasar incluso meses, incluso años, hasta que finalmente se resolvía la cuestión legal a través de un juez civil. Esto es el caso estrictamente de la ocupación. ¿Qué nos presentan los medios de comunicación? Y ahora hablaremos de por qué ahora. Los medios de comunicación como, como ocupación. Mm. Aquello que es o bien un allanamiento puro y duro de morada, que es un delito con todas las de la ley. Es decir, yo tenía una vivienda de segunda temporada en la costa. Yo, aunque no esté físicamente en él todo el tiempo, tengo un título jurídico, pago la luz, pago el agua, es decir, tengo una forma de demostrar que yo no tengo abandonado ese inmueble, y hay unos señores que se meten ahí directamente, que son los supuestos, los de allanamiento de morada, donde efectivamente es un delito en toda regla, en donde se nos presentan disfrazados de ocupación cuando no lo son, son puros allanamientos de morada, supuestos que son en porcentaje, que siempre ha habido, por otra parte, pero que son en porcentaje, un porcentaje muy pequeño de denuncias en vía judicial o en vía policial, pero que se nos presentan como una situación de alarma social, como si fuera una cosa generalizada, porque esto, en fin, obedece a unos intereses, el presentarlo así, y el generar una alarma social infundada, que luego vamos a ver, y que es a su vez distinto de la usurpación. Está claro que el allanamiento de morada es un delito que afecta a la propiedad, que es estrictamente privado, es decir, entre particulares, como otros delitos se pueden cometer entre particulares. Por ejemplo, el tirón que le dan a una señora del bolso, ¿no? Es un delito de orden público, pero es un delito entre particulares, donde están afectados la víctima, que es una particular, y la persona que comete el delito, que es otro particular. Bueno, y luego está el delito de la usurpación, que también es delito. Y aquí es donde se juega con la ambivalencia en la interpretación de la ley respecto de que la usurpación de funciones, en definitiva, yo me hago pasar por el propietario, incluso negocio con la luz, que me des de alta en la luz, porque el propietario, porque aunque yo no soy el propietario, yo soy el que está utilizando, y hay muchos casos de estos en los que se ha producido ocupaciones de pisos vacíos, o de inmuebles que no estaban ni pensados para ser ocupados como viviendas, pero que sin embargo pues tenían una alta de luz como si fuera vivienda, y bueno, pues se ha producido un relevo del alta de la luz, ¿no? La usurpación es también un delito. En el caso de la usurpación,
Estamos hablando de inmuebles donde sí que hay una posesión efectiva, pero no constituye morada de nadie. A ver, explica bien eso. La morada es mi residencia habitual. Sí. Es allanamiento de morada cuando es mi residencia habitual. Es decir, yo duermo ahí, yo vivo ahí de manera permanente. Es decir, me voy a bajar a comprar el pan y Y si... cuando subo me lo han ocupado. Vamos, ¿Vale? sí. Exactamente. Me han allanado mi morada, porque han entrado en mi morada. Eso lo has explicado antes. ¿Y usurpación en qué se diferencia básicamente de lo otro? A ver. Que no es morada. El allanamiento de la morada es del lugar donde duermo, por eso se utiliza el Vale. verbo morar, Sí. ¿vale? El lugar donde duermo significa que es un lugar donde yo no duermo, pero sí puedo tener una posesión efectiva del inmueble. Es decir, no constituye morada. Por ejemplo, eh, yo tengo un trastero. Yo en el trastero no moro, no duermo, Mm, ¿verdad? mm. Sin embargo, yo tengo el trastero lleno de mis cosas. Es un ejemplo que pongo para que se vea bien claro, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Eh, tengo un almacén. Yo no moro en el almacén. Yo moro en mi vivienda, Mm, no en el almacén. mm. Y me ocupa el almacén y se me monta allí un campamento de gente. Eso podría ser un delito de usurpación y nunca un delito de allanamiento de morada. El que tiene una cobertura más rápida es desde el punto de vista policial, de respuesta policial, y aquí viene el kit de la cuestión de la criminalización de la ocupación, que se está llevando a cabo intencionadamente, siguiendo una hoja de ruta bastante calculada, que ya se había intentado con anterioridad, y por eso antes he mencionado muy específicamente a La Vanguardia en Barcelona. La gente del barrio de Gracia sabe perfectamente de lo que hablo cuando hablo del diario La Vanguardia, porque lleva en esta guerra desde que con la especulación inmobiliaria debido a la turistificación de la ciudad Mm. era necesario echar a mucha gente de sus barrios, llevan mucho tiempo en esta hoja de ruta, pero la hoja de ruta la dejo para el final, para separar los conceptos. En el caso de la usurpación, no estoy mm, invadiendo la morada de nadie, pero sí estoy perturbando, tomando posesión ilegítima, porque no tengo ningún título jurídico que me habilite para poder hacerlo, de un inmueble que, aunque no constituye morada de su propietario, sí que efectivamente pues, puede estar dedicado a algún tipo de actividad por parte del propietario. Ahí a los márgenes son más complicados de demostrar la posesión efectiva, para distinguirlo de lo que sería una ocupación. ¿Por qué? Pues porque habrá que ver si, vale, yo puedo tener un almacén, pero si yo el almacén no he ido a verlo, ni lo he utilizado, ni he abierto la verja desde hace 5 años o 4 años, pues el distinguir si efectivamente tenía hasta cortada la luz, pues el distinguir si estamos hablando de cosa abandonada o no cosa abandonada, y por tanto estamos en un supuesto de ocupación o en un supuesto de usurpación, pues las cosas cambian bastante. Puede ser complicado. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando con esta criminalización desde los medios de comunicación es que la policía, intencionadamente, y cuando digo intencionadamente es, no en todos los casos, pero sí en muchos de ellos, esos supuestos que la televisión presenta de me han ocupado la casa, que sería un puro delito de allanamiento de morada, Mm. desde hace varios días, y los vecinos están montando guardia porque tienen miedo de que les asalten el chalet y se instalen en el chalet de su casa, que es su morada, en lugar de estar respondiendo de manera inmediata a lo que es un delito flagrante de allanamiento de morada, pues está haciendo dejación de funciones. Entre otras cosas, porque de esta manera se confunde a la opinión pública con lo que es allanamiento de morada y lo que es una ocupación y lo Pero que es una usurpación. allanamiento de morada, por ejemplo, la policía puede actuar inmediatamente o también tiene que ir No, por... necesita una autorización judicial que puede ser obtenida mucho más. De hecho, podría actuar inmediatamente porque hay una flagrancia en la comisión del delito y la flagrancia en la comisión del delito permite la detención inmediata, cosa que no está haciendo en la mayor parte de los casos Mm. porque efectivamente conviene crear ese estado de opinión pública generalizado de alarma social y confundir ambas dos cosas, entre otras cosas, tratando además de conectar y esto es algo en lo que los medios de comunicación
según qué signo, pues son maestros, tratando de conectar todos estos allanamientos y gente que efectivamente pues tiene claro que esto se puede convertir en una forma de vida, precisamente utilizando un poco los márgenes de la ley y la pasividad de la propia policía, pues confundiendo, como digo, el allanamiento de morada y vinculándolo con actividades delictivas por parte de los ocupantes, principalmente de narcotráfico, ¿no? O de mafias o redes organizadas, una forma muy persuasiva de convencer que a las personas que realizan invasiones, entre comillas, de la propiedad privada, necesariamente generan unas víctimas directas absolutamente injustas, como sería en el caso del allanamiento de morada, y por otro lado se dedican a actividades claramente criminales, ¿no? Lo cual extiende la sospecha pues prácticamente todo aquel que intente cuestionar el uso de la propiedad privada como efectivamente está en el trasfondo, ¿no?, del movimiento Ocupa, ¿no? Es decir, anulando por tanto cualquier respuesta en el uso que se pueda hacer de medidas de acción directa para combatir precisamente los excesos de la propiedad privada y precisamente en sectores tan sensibles en una sociedad como la española, como es la necesidad de vivienda, ¿no? ¿Y Esto puedes es... poner algún ejemplo de eso? Por ejemplo, te pregunto, el banco X tiene tropecientas viviendas que son de su propiedad, pero que a lo mejor no sabe ni dónde están, ni ha ido por allí nunca, ni se han ni ha vivido allí nadie. Si no hay, si no hay, Eso, si si no hay... alguien se mete en un piso de esos, Ajá. propiedad de una, digamos también de una inmobiliaria, de una de estos últimos, ¿cómo se llaman? Fondos de Fondos inversión. de inversión, tal, sí. Si alguien se mete en una casa de esas que no vive nadie, repito, ¿eso que es una ocupación, un allanamiento, una usurpación o no Desde está muy luego, claro? un allanamiento no es, porque no vive nadie, no es morada de nadie, no constituye morada. Entonces, Eh, Precisamente aquí en Valencia hay montones y montones, en toda la costa de la Comunidad Valenciana, montones y montones de apartamentos de segundas residencias que están en poder de los bancos porque fueron los primeros en caer cuando la crisis hipotecaria de 2009, 2010, 2011, 2012, crisis inmobiliaria, y los bancos lo recuperó porque la gente lo primero que dejó de pagar, lógicamente, era la hipoteca de su segunda residencia antes que dejar de pagar la hipoteca de su morada, ¿no?, de su primera vivienda. Entonces, si desde luego no está viviendo antes, allanamiento de morada no es, que sería lo que justificaría la flagrancia en la comisión del delito y por tanto la posibilidad de ser detenido de manera inmediata por la policía. y de Tanto es así y que el quitación movimiento puramente. Ocupa, tanto es así que el movimiento Ocupa de Barcelona en varias ocasiones, cuando ha habido problemas de allanamiento de morada, incluso hay un caso muy célebre, no recuerdo ahora exactamente dónde era en Barcelona, en donde hubo unos ocupas que ocuparon un sitio ocupado. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien, y se jactaban de ello, además, somos los ocupas de los ocupas. Los que, ¿qué pasó? Pues que y fíjate, utilizando el rizo, y yo creo que esto le va a llamar mucho la atención a nuestros oyentes, los que eran legítimos ocupantes como ocupas inicialmente del inmueble, que sí que habían constituido morada ahí, porque llevaban ya durmiendo, viviendo ahí desde hacía como unos meses, es decir, en lugar de mandarte a la temible y siniestra empresa esta Desocupa para que te echen, eh, eh, hubo una serie pues no sé cómo llamarlos, ¿no? Porque evidentemente fue una maniobra intencionada, pues de alguien que pagaría a alguien para que a una familia X, para que entrara con mucha gente dentro, mientras los que estaban gestionando el casal ocupado, pues estaban fuera, ¿no? Y estos ocupas se fueron a la policía a decir, oiga, me acaban de hacer un allanamiento de morada, o va usted y los echa, pacíficamente, pero los echa, o como es un delito flagrante, la ley eso permite a cualquier ciudadano detener o retener hasta que venga la policía cuando se está cometiendo un delito flagrante. Vamos a ir
un montón de gente del movimiento Ocupa a echarlos y tenerlos nosotros hasta que vengan ustedes. Ustedes verán la cuestión de orden público que se puede organizar ahí. Vale. Y la policía efectivamente reculó y entonces sí fue la propia policía a echar a los segundos ocupantes Porque del inmueble ocupado. era un allanamiento de morada. Porque era un allanamiento de morada. Pero lo que Entonces, he preguntado yo no es un allanamiento de morada. no, porque no constituiría morada de nadie. Por Entonces, estaríamos hablando de que si no se le está dedicando a ninguna actividad de carácter evidente y regular en ese inmueble por parte del propietario, estaríamos hablando de un lugar que sería perfectamente ocupable. Ocupable. Ocupable con K, para que nos entendamos todos. ¿Vale? Sería perfectamente ocupable durante un tiempo, evidentemente. Y aquí es donde entra la hoja de ruta. Yo antes he dicho, ¿y por qué ahora? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues está pasando primero que la policía está haciendo dejación de funciones en materia de allanamiento de morada, porque hay un sector de la policía, evidentemente, como ocurre con otros instrumentos del Estado, instituciones del Estado, ya lo sabemos. El caso Traxa, por ejemplo, en la empresa pública que se dedicaba a tramitar los ERTES y el escándalo que alrededor de la empresa Traxa se ha producido, con pruebas bastante evidentes de que desde la dirección de esa empresa pública se estaba saboteando directamente la eficacia del programa de ayudas en la tramitación de los ERTES, no de los ERTES, perdón, he dicho de los ERTES y quería decir de la ayuda, la renta mínima vital, ¿no? Vale. De la renta mínima vital, ¿no? No de los ERTES. Bueno, supongo que sabéis el tema de Traxa en cuanto a que era la empresa subcontratada por el ministerio para tramitar las ayudas correspondientes a la renta mínimo vital o ingreso mínimo vital y el escándalo que se produce cuando salen a relucir conversaciones de la dirección y recomendaciones de la dirección para retener como no completos expedientes que en realidad sí lo estaban y por tanto que las ayudas no lleguen a sus destinatarios, ¿no? Pues de la misma manera que esto ha ocurrido en ese sector con gran escándalo, teniendo en cuenta que estamos hablando de ayudas a los más vulnerables, pues de la misma manera hay sectores de la policía que tienen muy claro que si yo hago dejación de funciones en materia de auxilio e intervención en allanamientos de morada, lo que hago es ampliar la alarma social, lo cual viene muy bien a qué agendas. Una, muy evidente, a todos los negocios de seguridad, empezando por Securitas Direct, ¿no? Que es la que en todas las cosas paga, la gran empresa de seguridad en España, privada en España, que es la que paga constantemente la publicidad, que a su vez se incluye permanentemente en los telediarios en donde no paran de hablar de ocupación. Punto uno. Pero no quiero decir con esto que evidentemente el Ministerio del Interior le esté haciendo de manera intencionada y teledirigida el caldo gordo y la promoción a una empresa de seguridad privada como Securitas Direct. Lo que sí quiero decir es que está claro que, y todo el mundo lo sabe, pues nos acercamos a una nueva oleada de desahucios masivos como consecuencia de las consecuencias económicas que en el momento que se levanten principalmente los ERTES y sobre todo en aquellos sectores de la población que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, a quien ni siquiera les alcanzan las ayudas del Estado, ya no hablo ni siquiera de la renta básica, pues está claro que se van a encontrar en una situación probable de desahucio, así como todos aquellos trabajadores que terminen de los ERTES y que acaben en un ERE, ¿no? Acaben en un despido o en un cierre patronal, que significará que en algún momento pues, van a no poder pagar su alquiler, van a en algún momento no poder pagar su hipoteca y van a verse expulsados de sus casas. Agilizar legalmente y judicialmente estas medidas es un objetivo que evidentemente interesa a la banca y evidentemente interesa a los grandes tenedores de patrimonio que no pueden justificar ni siquiera por vía de alquileres o por vía de ocupación efectiva esa posesión que se exige y por tanto desplazar el criterio de ocupación, que era una cuestión civil, al criterio de usurpación, que era una cuestión penal, es algo en lo que muchos están interesados y que ya han empezado a conseguir, por ejemplo,
con unas instrucciones de la fiscal provincial, de la audiencia, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Valencia, lo diré, en donde ya sí que se ha instruido a los fiscales para que por vía de medidas cautelares, acudiendo al juez de guardia, pueda conseguir el desahucio en 48 horas y en caso de que los ocupantes estén en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, porque haya hijos, etcétera, etcétera, se les dé el plazo de un mes, pero de un mes, lo cual es ridículo, porque solamente pedir cita previa para la lista de pendiente de alquileres sociales en el Ayuntamiento de Valencia ya te lleva más de un mes. Con lo cual, estas medidas hechas deprisa y corriendo para satisfacer una supuesta alarma social que es inexistente y que ha sido creada intencionada, interesadamente y con un sesgo muy, muy, muy claro de confundir la opinión pública, haciendo pasar por ocupación lo que es un allanamiento de morada que ya está previsto en la ley, o haciéndolo pasar por usurpación, que no tenía el mismo nivel de urgencia que el de un allanamiento de morada, porque no es devolverte la posesión del lugar donde tú vives con arreglo a tu derecho al domicilio, que es lo que la Constitución protege, por tanto no es el mismo caso de urgencia el allanamiento de morada que el caso de la usurpación, que el delito de la usurpación. Bueno, pues confundir todo esto y meterlo todo en el mismo saco y además hacerlo de manera que sean los fiscales los que acudan corriendo al juez para donde antes no corrían, ahora meter en un mismo saco usurpación, delito de usurpación y la ocupación, que era una cuestión civil, es una de las cosas que evidentemente sí que ha conseguido este lobby mediático y de empresas de seguridad, que es el que nos ha regalado, entre comillas, esta otra serpiente de verano informativa a la que hacía yo alusión al principio. Bueno, mediático, empresas de seguridad y obviamente La sectores banca. inmobiliarios, la banca y los grandes fondos que han adquirido vivienda pública, ¿no? Es decir, que Así es. dejarlos Los grandes tenedores de patrimonio. eso Los es. grandes tenedores de patrimonio. Es decir, que todo lo que hemos oído, visto y vivido sobre ese tema está orquestado y no es casualidad. Por supuesto que no, ¿cómo iba a serlo? ¿Por Vale. qué ahora? ¿Qué pasa? Que es que ahora hay muchos más allanamientos de morada, de muchas más ocupaciones. Bueno, en Cataluña lo saben muy bien, y más en el entorno de los atentados de las Ramblas en 2017, creo que fue, o 2018, eh, no se perdió comba a la hora de tratar de relacionar las ocupaciones con la realización de actividades delictivas, ya no solamente de narcotráfico, sino de actividades incluso terroristas, ¿no? Mm. Porque, pues entre otras cosas, fíjate, como se permite lo que se permite en materia de ocupaciones, pues fíjate que los de estos que luego acabaron tiroteados en Cambrils, si no recuerdo mal, Sí. pues entre otras cosas prepararon todo el atentado de las Ramblas y los explosivos, etcétera, etcétera, que luego nos llegaron a poder preparar y que por eso tuvieron que recurrir al tema de las furgonetas o de los camiones para estrellarlos contra la gente, pues lo hicieron en un chalet, en una vivienda, ¿no? Con una ocupación, ¿no? Sí. Es decir, tratando de conectar, porque el Pisuerga pasa por Valladolid, tratando de conectar el movimiento ocupado con actividades terroristas. Sí. Porque mediáticamente este goteo cala en cuanto a sacarte a una serie de gente pues de origen, digamos, oscuro, ¿no? Sospechoso, con actividades de narcotráfico, porque ver la gente que entra en viviendas o en inmuebles que no son suyos, y ahí es donde está el pozo más importante, que es el del generar un sesgo en la opinión pública favorable a la criminalización de cualquier actividad que cuestione la propiedad privada, pues ya se sabe que quien realiza cualquier clase de actividades, ya me da igual, yo no sé distinguir entre allanamiento de morada, usurpación u ocupación, naturalmente que son actividades criminales. Eso no se utiliza para algo bueno, se utiliza para actividades criminales. Algo muy diferente del sesgo de la opinión pública durante muchos años, en los años 90 principalmente, primeros 2000 y también los años 80, en donde la gente, incluso los vecinos del barrio, veían con cierta simpatía cuando colectivos enteros entraban en edificios enteros abandonados, los limpiaban, los reconvertían en centros de actividades culturales para el propio barrio, realizaban talleres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que, entre otras cosas, son todas las organizaciones que se dedican precisamente a la protección en materia de vivienda, del derecho a una vivienda digna, las que tienen que empezar a plantar cara, eh,
una vez más, en este caso, para desmontar la mentira y exigirle a la policía que actúen contra los allanadores de moradas que manchan el buen nombre y perjudican abiertamente lo que es un movimiento legítimo y en cierta medida lícito, como es el movimiento Ocupa, porque esa confusión interesada que se está creando, pues ya lo vivimos aquí antes con cómo se utilizó esa estrategia para desestabilizar el barrio del Cabañal, por ejemplo, por parte de la administración de Rita Barberá, consintiendo, tolerando actuaciones totalmente vandálicas de un determinado grupo de personas en una determinada clase de edificios en el propio barrio del Cabañal, para de esta manera conseguir deslegitimar todo el movimiento vecinal y justificar la degradación del barrio. Es decir, lo que se llama mobbing inmobiliario, que se ha utilizado muchísimas veces en este país, en las grandes ciudades. Luego, no estoy diciendo ninguna barbaridad. Es decir, esto ya ha pasado antes. Encontrarte con estrategias de mobbing inmobiliario a base precisamente de vandalizar intencionadamente de determinados edificios, etcétera, etcétera. Por tanto, no sería de extrañar que, y parecería bastante razonable pensar, que si no hay acceso a los medios de comunicación que nos mienten sistemáticamente sobre este tema, sí que hubiera respuestas vecinales y respuestas ciudadanas precisamente distinguiendo muy bien y exigiendo a la policía que actúe contra los allanamientos de morada cuando lo que son allanamientos de morada, para, digamos, excluir del tablero de juego de la opinión pública en ese vecindario, en esa ciudad, en ese barrio, aquellos supuestos que son supuestos claramente delictivos, que no tienen nada que ver con el movimiento de resistencia ciudadana al problema de la vivienda y a la especulación urbanística, con lo que no lo es y que en muchos casos es ciertamente o agenda, en el caso de los allanamientos de morada, agenda puramente delictiva, o agenda donde como mínimo los intereses de los ocupantes son otros, porque puede haber casos, y los hay, en donde son familias verdaderamente en situación desesperada los que hacen allanamientos de morada, pero a esa gente se le puede dar otra solución. Se le debe dar otra solución que no sea el pasar el peso de su desgracia a otro vecino que no tiene la culpa. Entonces, ahí hay que dar otra solución, pero lo que no puede ser en ningún caso es que la policía pretenda dejar caer como fruta madura la cuestión de los allanamientos de morada, que sigue siendo, repito, una situación insignificante, y no lo digo yo, lo dicen los propios jueces, estadísticamente hablando, respecto de lo que ha sido un movimiento Ocupa que tenía otras intenciones y que hoy día lamentablemente está muy desacreditado precisamente por esta confusión interesada que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora ya de una manera masiva y salvaje por parte de, sobre todo, las televisiones privadas, ¿no? Muy bien, 5 minutos, elige el tema. Baltonic, Operación Kitchen o presupuesto, pero 5 minutos de reloj, Carlos, No, mira. vamos a ver, Operación Kitchen, yo creo que más o menos todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? Y el que no lo sepa, pues es que es tan fácil como saber que les han pillado otra vez con el carrito de los helados al Partido Popular. Pero lo de esta vez es mucho más gordo, porque estamos hablando de el espionaje a la familia Bárcenas y con fondos reservados, pero a diferencia de todas las ocasiones anteriores, en donde Bárcenas se le tapa la boca cuando dice que va a tirar de la manta, a partir del 2016 hace putis por el foro y se come la... Porque ha llegado básicamente a un acuerdo por el cual su mujer, que ha sido condenada a 15 años de prisión, ojo, no entre en prisión y contra todo pronóstico. Los mismos jueces que, por cierto, van a subir ahora al Tribunal Supremo, que esta es otra, deciden contra el criterio de la Fiscalía, que pide desde el primer momento, como es normal, con una pena de 15 años, el ingreso en prisión, bloquean la entrada del ingreso en prisión de la señora, hablo de la Audiencia Nacional, hasta que se decida el recurso pendiente en el Tribunal Supremo sine die. El trato de Bárcenas con el Partido Popular para no tirar de la manta es indudablemente, indudablemente, que su mujer no entre en prisión. Mm. Y para eso el Partido Popular de Mariano Rajoy ha estado dispuesto a todo. A todo es a todo. Y una de las cosas a las que estuvo dispuesto es a comprar al chofer de Bárcenas para que robara discos duros y documentación muy importantes, algunos de los cuales fueron los destruidos en la calle Génova, otros no,
y están en paradero desconocido y no se sabe lo que tienen, pero al parecer contendrían conversaciones absolutamente reveladoras con el propio Mariano Rajoy, como por otra parte no podía ser de una manera entre un tesorero y un presidente de un partido, ¿no? Que se supone que tiene que haber una comunicación fluida entre ellos, ¿no? Y además esto hacerlo con fondos reservados, con conocimiento directo y por orden directa de entrada de la secretaria del partido, María Dolores de Cospedal, y del ministro de Interior, Fernández Díaz, entonces, eh, con manifiestos indicios de no solamente estar al corriente, sino estar tirando de los hilos del propio Mariano Rajoy como presidente del gobierno de España. Entonces, claro, la gravedad es, en el caso del Kitchen, de la operación Kitchen, es tan manifiesta porque afecta no ya a un partido político que también, sino al uso de las más altas instancias del gobierno, Y presidente del está gobierno, también. ministro del Interior, vicepresidenta del gobierno, porque hay que recordar que María Dolores de Cospedal fue vicepresidenta del gobierno también, en un determinado periodo de María Rajoy. No en todo el tiempo, pero fue vicepresidenta, segunda, creo recordar, pero vicepresidenta al fin y al cabo. Entonces, utilizar con fondos reservados para realizar un espionaje al señor Bárcenas, que entonces estaba en prisión, con el objeto de destruir y ocultar pruebas que salpicaban directamente a toda la cúpula del Partido Popular, pues es manifiesto que es mucho más grave aún cuando es el propio número 2 del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, quien, que es un señor que no es cualquiera, pues letrado en Cortes, es abogado, abogado del Estado, no estamos hablando de un cualquiera, no estamos hablando de un policía, estamos hablando de un jurista Mm. que era, por elección política, el segundo de este señor y que el primer encargo de los primeros encargos que recibe pues son precisamente los de ponerse en contacto con el señor Villarejo para orquestar la trama que ahora ha saltado por los aires, ¿no? Mm. Dime, Tenemos que terminar. acabar, ¿no? A ver cómo rematas Mm. en un Sí, minuto. pues lo remato con dos cositas muy rápidas. Una, eh, está pendiente de resolverse el recurso contra las penas de la Gürtel, que condenó a 33 años de cárcel a Bárcenas y a 15 años a su mujer, Mm. en el Tribunal Supremo, porque se va a decir en el Tribunal Supremo. Esto explica la resistencia numantina del Partido Popular a renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque en 15, 20 días se tienen que nombrar 3 nuevos jueces de la Sala Segunda, que es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que va a decidir sobre ese recurso. Y entre otros los propuestos está la señora Concepción Espejel, que seguro que os sonará, lo voy Sí. a dejar ahí, y el que no sepa quién es que lo busque, Oye, y el señor que hizo el voto particular en contra para absolver a la esposa del señor Bárcenas. Qué casualidad. jeje. Entonces, tal vez esto explique mucho del por qué, pues, no hay manera de desbloquear con el Partido Popular, que sería en principio necesario, la cúpula del Poder Judicial para la renovación de sus cargos tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional como en la Audiencia Nacional. El inmovilismo y el permitir que con la misma cuadrilla de jueces de alto rango nombrados en tiempos del Partido Popular sea con la que se resuelva los intereses del Partido Popular, que se van a ver a no tardar mucho en el Tribunal Supremo, explica muchas cosas. Y la segunda, y con esto acabo ya, y lo de Valtònyc, bueno, vamos a esperar a que salga el pronunciamiento de la Corte de Bélgica, de la Corte de Apelación de Bélgica sobre la extradición de Valtònyc, que va a ser muy interesante desde el punto de vista de los límites de la libertad de expresión y de las injurias a la corona y esas cosas por las cuales hay raperos que quieren mandar a la cárcel o que han sido condenados ya con penas de cárcel, ¿no? Pero la segunda, decía, sobre esto mismo, es que esta misma semana va a haber novedades muy importantes desde el punto de vista oficial, porque no creo que pase esta semana que sean citados a declarar ya en calidad de imputados, hasta ahora no lo eran. El señor Fernández Díez por fin lo vamos a ver como imputado y la señora María Dolores de Cospedal a la que vamos a ver como imputadas. Y vamos a ver si el señor Mariano Rajoy se sigue librando o no se sigue librando en función, entre otras cosas, de que esa imputación
pueda ser extensible al señor M. Rajoy después de la declaración o nueva declaración que tiene que hacer Francisco Martínez también esta semana delante del juez de instrucción de la Audiencia Nacional, García Castejón, ¿no? Con esas bombas de profundidad que Casado siga diciendo, Pablo Casado siga diciendo, yo no fui, yo no estaba, y yo es que era diputado por Ávila, cuando él nunca estuvo en Ávila, se presentó donde no vivía, como hacen muchas veces los políticos, y estaba en Madrid, es absolutamente risible, ¿no? Y deja de llevar al Partido Popular en una situación tan dramática que es la primera vez que cambian de sesgo en una semana y pasan de decir yo no fui, yo no estaba, que es lo primero que dijo Casado, a lo que han empezado a decir ya esta semana cuando se han visto venir los chuzos de punta y que les toca directamente en plena línea de flotación, que es, bueno, sí, habrá que asumir las responsabilidades que correspondan, cosa que nunca les habíamos visto decir hasta la fecha, porque ahora sí, con el giro de Francisco Martínez, que es lo que diferencia de otros procesos, incluido el de Bárcenas, la sostenibilidad tanto jurídica como de opinión, a nivel de opinión pública de la cúpula del Partido Popular empieza a resultar insostenible del todo, ¿no? Así que va a ser muy entretenido la vuelta al cole, como estás viendo, este año, más allá de todas las interferencias que en la vida cotidiana, incluido el tema de los presupuestos, que no hemos podido hablar, pero ya hablaremos en otras semanas, pues se está produciendo la pandemia, ¿no? Iremos viendo en las próximas semanas, si te parece. Me parece, Carlos. Lo tenemos que dejar aquí por el tiempo en la radio, pero volveremos sobre estos temas, creo, y sobre lo que has dicho de los presupuestos. Nos queda tiempo. Y no te dejaré contar tus vacaciones, aunque lo intentes. Muy Bueno, yo bien. estoy preparándome la maleta Venus, ya lo he dicho antes. Vale, vale. Vale. Un abrazo y que haya salud. Igualmente, saluda a todas y todos los oyentes de Radio Clara. Muy bien. De la radio ya estamos fuera. Ok. Del vidrio no, ¿eh? Bueno, ya lo sé, ya te veo. Ya te veo con un reflejo en ese melenón que tienes, sobre todo en la frente. ¿Qué tengo? Bueno, tienes un reflejo en los brillos, hombre. ¿No te han dicho que para salir en la tele tienes que pasar por maquillaje? Ay, que me tengo que poner maquillaje. No, lo que me tengo que hacer, Claro, en la calva. tengo que ir a la peluquería. Encima la pelo, a ver si te recortas un poco ese pelazo de abuelito de Heidi que te gastas. Ay, bueno, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Vacaciones, creo que te leí o te vi o vi alguna cosa de que habías ido y habías vuelto corriendo, ¿no? O que habías estado unos días. No, es que, bueno, no lo he contado, por eso venía el chiste de las vacaciones, porque estuvo muy gracioso que estuve un día en Benigànim y vuelvo un día, estuve, bueno, 2 días en Benigànim, no exactamente en Benigànim ciudad, o sea, pueblo, porque es un pueblito, sino un poco una colina que había encima, había una casa rural muy maja, que es una escuela de arte, entonces me dijo, no, pues esto es muy chulo para desconectar, estuve un par de días ahí y no hago más que volver a Valencia y me encuentro con que han cerrado Benigànim por la pandemia y que la han confinado. Y yo dije, y claro, por eso tú parabas, no sé quién era, creo que eras tú, ¿no? O bueno, no, tenía algún amigo que me decía, ¿qué has ido a hacer a Benigànim? ¿Qué has dejado en Benigànim ahí? Que por donde pasas eres como Atila, ¿no? No vuelve a crecer la hierba, ¿no? Y bueno, pues por eso, básicamente era eso. Vale, O muy sea, bien. de vacaciones nada, de vacaciones salí en el entorno de la Val de Albaida y en Calpe, o sea que tampoco es unas grandes vacaciones. Bueno, No está la cosa como para coger aviones este año. más que la de muchos que no hemos estado en ningún sitio prácticamente, ¿eh? Sí, lo dirás por ti, ¿no? Por mí, sí, yo no he estado en ningún Sí, sitio. claro, no, tú no has estado en Galicia, no has estado. Pero en Galicia estuve en julio 4 o 5 Bueno, días. no, estuviste cuando estuviste, hijo mío. Cada uno va cuando puede. Pero no te quejes, anda, no te quejes. Eso no son vacaciones, que mis vacaciones suelen durar 30 días por lo menos. Sí, mira, como las mías, que han durado 10. O sea que no podemos quejarnos, que habrá gente que nos estará viendo y dirá, y estos, en fin, no voy a ahorrarme el calificativo, cara duras, que están aquí quejándose de que no han tenido vacaciones como unos privilegiados que son, y yo aquí comiéndome los mocos con este calor durante todo el mes encerrado en casa, ¿no? O sea que no, la situación no da para eso y hay mucha gente que es verdad que está en una situación de una inestabilidad
no solamente económica y laboral, sino incluso ya personal, claro, porque esto suele llevar acarreado una consecuencia peor aún, que es la inestabilidad personal, ¿no? Enorme, ¿no? Enorme y que no tiene ningún horizonte, ninguna perspectiva de arreglarse, lo cual, eh, pues es verdaderamente muy preocupante. Es decir, hemos estado casi colapsados informativamente hablando en cuanto al alcance de los efectos sanitarios de la pandemia, como pues, es lógico y natural, pero casi no hemos tenido oportunidad de hablar de lo que supone pues eso, las consecuencias a nivel emocional y a nivel personal que genera la incertidumbre de saber que no sabes lo que vas a tener que esperar para poder volver a trabajar, por ejemplo. Y eso aliviado en parte si estás en situación de ERTE o recibes alguna ayuda social, o directamente a la abandonada a la buena de Dios si ni siquiera estabas en situación de poder recibir algún tipo de ayuda social, ¿no? Sea por vía laboral como son los ERTES o sea por vía de prestaciones de algún tipo por parte de la Seguridad Social, ¿no? Además es que tenemos encima un ministro de la Seguridad Social que, vaya, yo creo que Pedro Sánchez lo nombró precisamente como cortafuegos de la acción de Podemos en el gobierno, ¿no? Es decir, cada vez que abre la boca sube el pan, es decir, Bueno, siempre va a poner problemas, palos en la rueda, un discurso absolutamente liberal que desde luego no tiene nada que ver con lo que debería ser su función, por lo menos de una cierta sensibilidad social, es lo mismo que pasa con el ministro de Cultura, que ni se sabe, ni se le conoce, ni se le espera, ¿no? O sea, entonces, a ver, estas consecuencias de inestabilidad laboral, económica y sobre todo personal son consecuencias que vamos a empezar a ver. Yo creo que vamos a empezar a hablar de ellas de una manera mucho más acusada a partir de ahora, ¿no? A partir de que vemos que esto no avanza, que la capacidad asistencial del Estado deja mucho que desear en cuanto a su eficacia, por lo menos, para desgracia probablemente de lo que pretendería Podemos vender como acción de gobierno o como participación suya en la acción de gobierno. Y ahora se está hablando ya de prorrogar los ERTES a después incluso de Navidades, ¿no? De fin de año. sí. Se confía todo a el dinero que nos llega de Europa, pero estamos en las mismas, Llegarás. entre los que desde dentro del Estado boicotean este tipo de programas de ayuda social que son novedosos, entre comillas, por un lado, y por otro lado, la propia ineficacia en sí misma de la administración a la hora de tramitar. A mí que nos den 144.000 millones a España desde la Unión Europea para poder llevar a cabo o sostener ERTES o sostener educación y sanidad pública, que es principalmente para lo que nos lo están dando, y también la reconversión del mercado de trabajo en un mercado mucho más de trabajo mucho más tecnologizado, mucho más de teletrabajo, pues a mí no me convence nada, porque es que ya hemos visto que podemos tener las leyes más bonitas del mundo, pero a la hora de aplicarlas somos una nulidad, ¿no? En general, ¿no? Como sociedad, ¿no? Y por tanto, la expectativa de que eso alcance directamente a los ciudadanos que más lo necesitan, pues es como mínimo dudosa, como mínimo dudosa. No me voy a poner fatalista ni dramático, pero como mínimo muy dudosa. Y la gente no necesita como de comer, porque claro, ya llevamos muchos meses. Uno no puede estar viviendo todo el tiempo de la pensión de la abuela, ni pues sobre todo cuando tienes hijos. Y uno no puede estar permanentemente esperando que se pueda volver a abrir el mercado de trabajo y vuelva a haber contratación masiva. Y cuando resulta que hay, de hecho, sectores de la actividad económica literalmente cerrados. Y no estoy hablando de la hostelería, ¿no? Hay todo el sector del mundo de la cultura y los espectáculos, está prácticamente todo cerrado, literalmente. Sí, sí, sí. No es el único, hay otros, ¿eh? Pasa que este se nota muchísimo, pero se nota muchísimo porque además es el primero al que no le han permitido absolutamente nada. Es decir, por si acaso, yo te cierro por si acaso. Oiga, ¿y los bares qué? Bueno, pero yo el teatro te lo cierro por si acaso. O sea, y la sala de espectáculos donde se realizaban cabarets o donde se realizaban, aunque fuera pequeño, te lo cierro por si acaso. Entonces, pues, a ver,
hemos visto, ¿no?, retrocesos sanitarios, aunque sean puntuales, en distintas zonas, ¿no?, de España, ¿no?, en comarcas, en pueblos, confinados otra vez, o que han vuelto a la fase 1. O sea, creo que era la semana pasada, ¿no? Salamanca y Valladolid. Estamos hablando de ciudades enormes, ¿eh? Bueno, Salamanca y Valladolid son ciudades muy grandes. poco consecuencia de la movilidad que ha habido desde Claro, de la julio. movilidad y de muchas cosas más. A mí me parece alucinante. En fin, yo no sé, pero me sigue sorprendiendo realmente que la ratio de contagios en la Comunidad Valenciana en comparación con otros territorios, precisamente teniendo en cuenta lo que supone la movilidad estival en esta zona de costa mediterránea, pues siga siendo tan proporcionalmente baja en relación a otras zonas. No digo que sea baja, no digo que sea la más baja, cuantitativamente no lo es. Digo que es sorprendente que con la cantidad de movilidad estival que tenemos aquí, Sí. no haya habido un repunte mucho mayor del que ha habido. O sea, esto me intriga mucho, no sé por qué se da. No me parece razonable, o sea, no me parece que Valladolid tenga más movilidad que Valencia o que Alicante, la verdad. O sea, y ni me parece posible que Aragón, Hizo por casi- mucho que tenga jornaleros, tenga más movilidad que Benidorm, o que Torrevieja, o que Denia, o que Javea. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Es algo que a mí, pues la verdad, no he encontrado ninguna explicación lógica y como sea, el caso es que ahora que además ha habido pues una cierta creación de empleo en materia de hostelería, pues como es habitual todos los veranos, que va a desaparecer, pues vamos a ver de qué vamos a vivir, porque entonces ya no habrá tanta movilidad como en el verano, pero que tampoco va a haber tanto empleo como en el verano. ¿Y de qué vivimos? ¿De las empresas públicas? La cuestión social es la que ahora en otoño va a dar muchísimo, muchísimo, muchísimo que hablar y veremos la gente qué capacidad de movilización tiene y la administración qué capacidad de respuesta. Tú has hablado antes de cortafuegos, pero a Podemos le han puesto no solo uno, sino le han puesto No, varios. han puesto 1.000, ¿no? Pero Le han puesto al de la Seguridad Social, pero le han puesto a la Calviño también. si tiene una razón de ser, si tiene una razón de ser Podemos en un gobierno de coalición, aunque sea en minoría, es justamente tratar de inclinar un poco la balanza en razón precisamente a la cuestión social. Y entonces, claro, que me pongas como ministro del ramo precisamente de la cuestión social a uno que es anti cuestiones sociales, ¿no? Pues es bastante significativo y se está viendo con mucha claridad, ¿no? Sí. Fíjate lo que se tardó en acordar el tema de la renta mínima vital o como se llame, y luego lo que nos hemos encontrado, la cantidad de gente que todavía no lo ha cobrado, ¿no? Ingreso mínimo Entonces, vital, pero que no lo han cobrado claro, y que tardará en cobrarlo y veremos el papeleo. Bueno, nada, el papeleo es donde está ya precisamente el escándalo. Mucha gente que ya estaba para cobrarlo y no lo cobra porque estos siguen considerando incompleto, que sabes que la administración cuando se quiere poner tiquismiquis es capaz de ponerse muy tiquismiquis y estar pidiendo cosas y papeles a la gente que sabe que la gente no puede conseguir o que no tiene capacidad de hacérselas llegar. Es como lo de presuponer que todo el mundo sabe sacar una cita previa por internet. Pues no, señor, es mentira. No todo el mundo tiene a tu hijo Manolito que va a la universidad y que ese sí te va, nene, ven y sácame la cita. No, eso no es así, no se da así, ni remotamente, ni en todos los casos, y yo me atrevería a decir que en la mayoría de los casos no se da así. sí. Entonces, pues bueno, esto es una barrera burocrática más, es decir, la tecnología en lugar de ser utilizada para facilitar y agilizar la tramitación administrativa, se utiliza sistemáticamente como una barrera añadida para que los ciudadanos no puedan acceder a una de manera práctica y de manera rápida a la administración, o sea, como todo lo contrario. Y esto ha pasado tantísimas veces en España, porque no solamente este caso, Está ¿no? Es en recordando con general. eso, lo que han dicho sobre la atención primaria y los problemas que está habiendo para acceder a la Hombre, atención. hombre, claro, El otro día se claro. cuelgan con que han creado una app para que la gente pueda llegar a la cita previa. Una No, app es que vamos, es para. la abuelita que ahora tiene una app que se va a poner en su móvil para pedir cita al médico de atención primaria. Es que son unos cachondos. No, bueno, cachondos por decirlo Lo- sarcásticamente y educadamente, por no enfadarnos más, pero es vergonzoso. Es decir, es vergonzoso
que los servicios de atención telefónica directamente no funcionan. No se coge el teléfono nunca. Entonces, o casi nunca. Se me ha olvidado y tengo ganas de decirlo y de denunciarlo. Tú sabes que el 012, el Sí, teléfono de la 012. Generalitat, es Sí, privado, pagas. Tú no cuando tenía ni llamas idea. a la Yo Generalitat, nunca lo uso. Nunca no, lo uso porque además, cuando he llamado, no el de cuando he emergencias, llamado, no el de emergencias, sino sí, el de información. Es un teléfono de pago. Porque el 96386, etcétera, que es un sí, teléfono normal, 8600, sí, ese sí que 8000. está comunicando. Entonces llamas al 012 y ese factura. Y yo lo descubrí cuando me lo han cobrado en el móvil y digo, carajo, Bueno, tú, porque eres un privilegiado con tener la suerte que te lo descolgaran. Porque es bueno, que el 012 no te pero lo descuelgan directamente. que me lo han cobrado. Es decir, tú llamas a la Generalitat y pagas. Bueno, pues señor Garzón, ministro de Consumo, que dices que vas a quitar los teléfonos 901 y 902. Quítala a la Que Generalitat. sepas, como ya te han dicho, que muchas administraciones utilizan teléfonos de pago 900, 901 y 902. Entonces, que sepas que el 012 de la Generalitat Valenciana es también un teléfono privado que se cobra a los ciudadanos, lo cual es el escándalo padre. Claro. Bueno, pues, en fin, en esos estamos, macho. ¿Qué quieres que te diga? O sea, por eso los presupuestos son tan importantes. Fíjate que no, evidentemente, van a topar, sin ninguna duda, con las dificultades que estamos contando a la hora de ejecutar las medidas que pudieran salir de esos presupuestos, pero está claro que como los presupuestos no salgan adelante, todavía va a ser mucho peor, porque entonces va a haber que continuar con los presupuestos prorrogados del señor Montoro del año 2000, del año de la Pana, ¿no? 2017 creo que son, ¿no? Sí, Sí, porque fueron los últimos que aprobó Rajoy, llevan dos, entonces llevan 2 años los 2017. presupuestos de Montoro. Uh-huh. Si esta vez no salieran, sería el tercero. Claro, entonces, es decir, unos presupuestos que están previstos para otra coyuntura, que no tienen nada que ver con esta, que no tienen nada que ver con las ayudas de la Unión Europea, que no tienen nada que ver con las exigencias de la Unión Europea a la hora de conceder esas ayudas, que tienen que estar reflejadas en los presupuestos. Por eso, para esa misma semana, creo que es para finales de semana, está prevista la presentación ya de los presupuestos de la ministra bueno, de la vicepresidenta, porque es vicepresidenta, ¿no? Está... Pero, No, Montero la Hacienda, la otra, Calviño, Calviño. Nadia Calviño en la Unión Europea, porque recuerdo que te los tienen que aprobar, ¿eh? Porque si esos presupuestos no te los aprueban en la Unión Europea, no tienes acceso a las ayudas. Que se parece que los 144.000 millones están ahí para ir a cogerlos cuando no quiera, y no es verdad. sí, Entonces, unos presupuestos y además que los vean bien. claro, que los vean bien, que vean que las partidas que se van a utilizar se cuadran con arreglo a esas ayudas, pero aplicadas a lo que tienen que ser aplicadas. Está claro. Entonces, por eso es tan importante que esos presupuestos, más allá del mantenimiento o no del gobierno de coalición, tienen que salir adelante. O sea, la batalla política por excelencia en este país en las próximas semanas, indudablemente, es la de los presupuestos. Y se presenta de aquí a octubre, pues bastante movidita, ¿no? Pues ya sabemos los desarreglos que hay entre el PSOE o una parte del PSOE y Unidas Podemos por la participación o no en la negociación de los presupuestos con Ciudadanos y el peso que esa negociación con Ciudadanos pueda tener, porque ciertamente es que están intentando la cuadratura del círculo. Hablar está muy bien, ¿vale? De cara a la galería decir que hablo con todos, también hablo con el PP. ¿Y qué? Se reunió con Pablo Casado. ¿Para qué? Para hacer el paripé, porque Pablo Casado ya había dicho no cedo ni una coma, o sea, yo no negocio nada. Entonces, en esas condiciones, ¿para qué te juntas a hablar? ¿Para hablar del tiempo? ¿Para hablar del regreso de la Liga de Fútbol? ¿Para hablar de los playoffs de la NBA? O sea, quiero decir, ¿para qué te juntas? Para, Para hacerte la foto. para decir que dialogas con con todo el mundo. Claro, entonces, Sí, son malos. ahí la derivada tiene mucha importancia porque
Está claro que, bueno, Podemos estar haciendo sus deberes, sobre todo con el sector más pactista de Esquerra Republicana, empezando por el propio Gabriel Rufián, pero la posición de Esquerra Republicana depende mucho de si hay o no hay adelanto electoral en Cataluña. Y esto está relacionado a su vez con el tema de que resulte definitivamente inhabilitado el señor Torra como presidente de la Generalitat, lo cual también va a suceder en breves fechas, y la que se puede organizar en el momento que éste persista en seguir haciendo uso de su condición de presidente cuando ha sido depuesto, y que entonces sea Ferran Torrent, que es el presidente del Parlamento de Cataluña, el que le diga, mire, usted no puede utilizar, porque todas las cosas es que no se puede sentar por mucho que quiera en el asiento, porque usted no puede firmar, porque por esos relatos no podemos firmar ni un solo decreto, o sea, no podemos llevar adelante ni publicar ni un solo decreto de la Generalitat de Cataluña, lo cual hace falta pues para muchas cosas, ¿no? Y hablo de decretos, no hablo de leyes, Sí, sí. a nivel autonómico, ¿no? Entonces, pues claro, eso plantea un conflicto, y encima con la creación del nuevo partido de Puigdemont, ¿no? Que divide en tres el Frente Nacionalista, que puede suponer un adelanto electoral catalán, pues a no mucho tardar, que perjudica abiertamente las opciones de el PSOE y Podemos de poder contar con la Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Y ahí en ese debate se está, ¿no? En ese vaivén, más que debate, vaivén, se está respecto de si pacto, de que me quiero morir, ¿no? De cáncer o de sida, ¿no? Decía el chiste, ¿no? Es decir, me junto con unos o me junto con otros. No estoy comparando, por supuesto, Esquerra Republicana con Ciudadanos. Lo que sí pretendo decir es que las dos alternativas son muy malas para el gobierno de coalición, ¿no? Y además son inseguras al 100% con el gobierno de coalición, porque podría perfectamente, en el caso de que no estuviera en condiciones Esquerra Republicana por una cuestión de urgencia electoralista en Cataluña, no estuviera en condiciones de poder llegar a acuerdos en materia presupuestaria con el gobierno del país, de la nación, del Estado, pues podría ocurrir que en ese supuesto Arrimadas pretendiera vender muy caro sus 10 diputados, ¿no? O 8 diputados, los que tenga, ¿no? Y venderlos tan caro en el sentido de ponerse muy intransigente con según qué líneas rojas que podrían resultar sapos imposibles de tragar para Podemos, ¿no? Eso no va a Y ser, creo. bueno, yo no sé si será o no, pero tensar la cuerda, no sé si llegar la sangre al río, pero tensar la cuerda la va a tensar, eso seguro. Pero Podemos no puede tragar por ahí. Si traga Podemos eso, No, no, ¿y qué hacemos? es Ha un... tragado muchos sapos ya, ¿eh? No, pero Muchísimos. ese sería muy gordo. Ese sería su muerte ya casi política, ¿eh? Bueno, te contarán que la alternativa cuál es, la de dejar al PSOE un adelanto electoral aquí, con el PP contra todo pronóstico subiendo en las supuestas encuestas en intención de voto, un adelanto electoral, no hay presupuestos, Bueno, ¿qué hacemos? lo que hay que leer lo que dijo No, no sé Rufián. quién lo tiene que resolver, claro, ni tú, pero Rufián le ¿qué? dijo que aguanten, que ellos aguantarán. Mm, Y ya, que, eso lo dice Rufián, pero Rufián no es todo Esquerra Republicana, ¿eh? bueno, pero eso, No, eso, no, no es todo, no es todo Esquerra estoy de Republicana, acuerdo ni con mucho todo, menos. pero eso bien leído, a lo mejor quiere decir Bien que leído te dice que hay una voluntad de... no se abalancen, no se amontonen, no corran, que espérense un poquito, que aguanten, que nosotros vamos a aguantar. Eso quiere decir algo, y ese de parlamentario. Sí, no me cabe duda de No lo ha que... dicho en una de- declaración a de- la prensa, se lo dijo en el Parlamento. ya, pero tú sabes que una cosa es Esquerra Republicana en Madrid y otra cosa es Esquerra Republicana, donde está Rufián, y otra cosa es Esquerra Republicana en Barcelona. Bueno, pero Y lo ha sido siempre, lo ha sido siempre. Rufián, Y una cosa es decirlo en tiempos de estabilidad, entre comillas, porque decir estabilidad política en Cataluña es de risa en los últimos años, pero bueno, como mínimo, sin estar en campaña preelectoral, a estar en campaña preelectoral o directamente electoral. Es muy diferente. Entonces, no está nada claro que por mucha voluntad que se tenga en Madrid por parte de RC de pactar los presupuestos, pues realmente haya una posibilidad clara de que luego, si finalmente hay adelanto electoral en Cataluña,
en Barcelona le digan a Rufián, mira, va a ser que por mucho que quiera sí que estaría bien, va a ser que no nos lo podemos permitir. Bueno, puede ser. De todas maneras, yo creo que también es que Republicana en Cataluña esta vez lo tiene bastante claro. No, Bueno, yo no me atrevería a decir tanto, con la pero última movida de Puigdemont y dividir un poco más a Junts per Cat o el PDeCAT y todo eso. bueno, que va a haber tres, evidentemente va a haber tres, pero luego las alianzas estratégicas se pueden llegar a producir. Aquí hay una lucha por los sillones, está claro, en el PDeCAT y el hecho de que Artur Mas se quede, es decir, le han dejado en bandeja la posibilidad de volver a la política. Vamos a ver cuál es la correlación de fuerzas que saliera de unas eventuales nuevas elecciones. Podría haber otro tipo de pactos, es decir, en donde pues hubiera una coalición que hasta ahora no se ha producido entre el PSOE catalán, el PSC, y Esquerra Republicana. ¿Por qué no? En donde el eje fuera distinto que el eje que ha habido hasta ahora, estrictamente soberanista, ¿no? Y los comuns, es decir, Vale, los comunes sí, pero los comunes pesa menos. A nivel, puede pesar mucho más en la ciudad de Barcelona, pero fuera de Barcelona los comunes pesa bastante menos. O sea, a nivel Generalitat, y míralo si quieres, mira sí, sí, cuántos sí. diputados tiene PSC y cuántos diputados tiene los comunes. Ajá. En el Parlamento catalán, estoy hablando. Entonces, por eso digo, ¿no? Que una eventual coalición postelectoral para formar gobierno entre Esquerra Republicana y el PSC, pues tal vez pudiera darse y que desplazara el eje a lo social en lugar de que todo estuviera siempre en el eje nacionalista, como hemos visto, y soberanista, como hemos visto en los últimos años. Pero claro, El eje aguantar la presión por parte de RC que van a tener que soportar de lo que han sido hasta ahora sus socios de gobierno, es decir, tanto del Partido Nuevo de Puigdemont como del PDeCAT, va a ser muy complicado, ¿no? Muy complicado. Por eso digo que no está todo el pescado vendido, ni mucho menos, por mucho que Rufián diga aguantar, que nosotros aguantaremos, ni mucho menos está todo el pescado vendido ahí, ¿eh? Bueno, pues es algo que nos va a tener también muy entretenidos, pero que realmente desde el punto de vista de la aprobación de los presupuestos del Estado español es tan trascendental, más ahora que nunca, nos va a tener, como digo, muy entretenidos durante los próximos meses, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Aquí estaremos, ¿no? Los martes para contárselo a los oyentes y a los televidentes, ¿no? De las redes sociales, ¿no? si sobrevivimos, vamos a ver que sí. Joder, macho, qué fatalista. No, yo no soy fatalista. No sé si sobrevivimos. Hombre, puede pasar cualquier cosa. Ah, sí, bueno, ya puede ser que salgas a la calle y te atropelle un camión. A ti, a mí no. Bueno, Bueno, guapo, Carlos, pues como dice nuestro buen y común amigo Aniceto, hasta que llegó la riada, ¿no? hasta aquí llegó Real Riada. Sí, Nos señor. oímos. Nos oímos y nos vemos la semana que viene. Un Muy bien. abrazo. Au. Chao, Hasta luego. chao. Chao. Chao.